palabras son los instrumentos que se usan para crear las realidades que vivimos y experimentamos. Palabras son los instrumentos que usamos para crear las realidades en cual vivimos y cual experimentamos. Pudiese decir que realmente ninguna cosa creada no llegó a existir menos que pasase por palabras, ¿verdad? Y en el libro de Hebreos capítulo 11, tú lo conoces, donde dice, pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, brinco al versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ese pasaje sencillamente está diciendo que todo lo que existe a través de la palabra de Dios hablado. Entonces, lo que estoy subrayando en esta serie de pensamientos básicamente es la importancia de nuestro hablar. Entonces, si este pasaje está diciendo, por fe o entendemos por fe haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo, y esto es lo que queremos subrayar, de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, de la nada, Dios creó todo. ¿Y lo creó a través de qué? A través de su palabra. Queremos ver Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, el Espíritu o Moisés está describiendo la tierra y está diciendo la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Entonces, viendo la situación, es que desorden, caos, vacía, tinieblas sobre la faz del abismo, sobre la faz de la tierra. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, en la condición de caos, en la condición de oscuridad, en la condición de vacío, ¿verdad? Donde sin sentido, el Espíritu de Dios comienza a mover, ¿verdad? En hebreo esa palabra mover básicamente es incubar, como una gallina que se siente sobre sus huevos. Entonces, y dice, versículo 3, entonces, y este mover, de repente dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Entonces todo comenzó con el hablar de Dios, dijo que sea la luz, y la luz pues existió. Ahora, este es un tremendo ilustración de muchas veces la situación en nuestras vidas. Nosotros somos los que estamos en confusión, nosotros somos los que están en oscuridad, nosotros somos los que están en caos, nosotros somos los que tienen el vacío. Y en la misma manera el Espíritu Santo comienza a mover. Tú necesitas acercar Dios, comienzas a practicar con Él, comienzas a orar, comienzas a ver las palabras de Dios. Pero en tu contexto lo que sucede es Dios habla. Y cuando Dios habla, comienza a poner en orden el caos y la confusión de su vida. Una pequeña aplicación. De aquí queremos ir a Hebreos otra vez, pero ahora Hebreos capítulo 1, versículo 2. Y este es donde dice, déjenme leer 2 y 3, está diciendo, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó el Hijo, es que heredero de todo, ¿verdad? Tú y yo somos coherederos con este Hijo. Todo lo que Él está, si me explico, calificado, heredar y recibir,
Y tener, tú y yo somos calificados también, este es Romanos 8, creo que 17, que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Entonces, en estos días, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, o lo que Dios está diciendo, nos está diciendo a través de quién es Jesucristo, a través de qué ha hecho Jesucristo, a través de donde llegó a estar Jesucristo, la diestra de Dios mismo, ¿verdad? Y dejando toda esta obra a nosotros como herencia, quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, buenos pensamientos que hemos estado practicando. Pero donde queremos llegar aquí es versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, o es Dios lo que está diciendo, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Ahora, subrayas en tu Biblia esta frase, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Vamos a leer esto en la Nueva Traducción Viviente también para que no dudamos. Dice, el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Entonces, lo que queremos entender es que los universos, la creación, llegó a existir por la palabra hablada de Dios mismo, ¿verdad? Toda la condición de caos, vacío y todo eso que estaba en Génesis capítulo 1 fue corregido, fue sanado por la palabra hablada de Dios. Y ahora nos está diciendo que no solo creado, está también sostenido, aún hoy mismo. La física del universo, la razón que se compone, la razón que un positivo atrae un negativo, la razón que consiste es por el poder de su palabra. En cualquier momento, si Dios dijese, suelto mi palabra, entonces de repente comenzaba a desintegrarse todo. ¿Por qué? Porque está sostenido por el palabra de su poder. Ahora, en este contexto queremos ir a Isaías capítulo 6, porque hay algo que sucede aquí que yo creo que es muy importante. Isaías capítulo 6, este es un pasaje muy famoso donde básicamente comienza diciendo, en el año que murió el rey voy a cambiar otra vez a la versión 60. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaba el templo. Ahora, este versículo es muy clave para entender lo que está sucediendo en este pasaje. El rey Usías era un rey muy bueno. Obviamente era del tribu de Judá, pero él había entendido muchas de las cosas que David había entendido y era muy progresivo en el sentido de que tenía tecnologías que se había registrado, aseguraba que el pueblo seguía Dios y no en idolatría, y muchas cosas. Deseaba las cosas de Dios también. Se le pasó la mano en una ocasión y tocó la ofrenda o quería administrar, digamos, algo del sacerdocio y fue rechazado en este sentido, pero seguía siendo rey. De todos modos, nada más tenía lepra, pero de todos modos, si me explico, aprendía de su error, parece. Y lo que sucedía es que él era una influencia muy positiva en la nación. Y muchos, como Isaías, pensaban que era un gran reformador, que era una gran respuesta a la nación prosperaba sobre su liderazgo y todo eso. Entonces, cuando este rey y las promesas que
pues parecía que su vida traía muere. Isaías pues le afecta mucho, porque no solo es un amigo, vamos a decir, porque Isaías es profeta al corte del rey, pero no solo es un amigo, o no solo es un rey, en el sentido es un amigo, es una respuesta de Dios a la nación, parecía. Entonces muchos tenían sus esperanzas en lo que él había hecho y iba a hacer en la nación. Entonces cuando el rey pues cae, Isaías muy triste. Entonces, y las perspectivas y las esperanzas de la nación, pues ya están decayendo. Exacto, mano. Entonces, y en pudiésemos decir, depresión, pero en esta situación que Isaías está muy frenado, muy bajo ánimo, todo lo que acompaña eso, entonces en eso Dios, el rey verdadero, en su misericordia, se le aparece, ¿verdad? Y voy a leer algunos versículos aquí, y es muy importante que prestamos atención. Entonces dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Ahí está Dios alto y sublime. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubría su rostro, con 2 cubría sus pies, y con 2 volaba. El uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Ellos solo pueden proclamar las certezas. Se me explico, estos serafines, estos ángeles, solo pueden proclamar las certezas y van proclamándolas. Entonces, y se llena la casa, están en el templo, parece, ¿verdad?, de humo. Entonces, y en eso, Isaías comienza a decir, ay de mí, soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. Muy interesante, labios inmundos, su hablar, ¿verdad? Han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mí. Voy a parar aquí. Entonces, este es un pasaje muy tremendo. Estamos viendo la grandeza, la gloria, el poder, la significancia en todos sus sentidos del corazón de Dios en este momento y su grandeza. Los ángeles no pueden dejar de clamar solo lo que es cierto. Entonces, Isaías se ve, ¿verdad?, y está viendo la condición de él como ser humano y como las condiciones de todos los seres humanos delante de Dios. Entonces, y en eso el ángel agarra un carbón del altar. Entonces, este carbón tiene un mundo de simbolismo, porque el altar es donde suceden los sacrificios. Entonces, básicamente está implicando muchas cosas. En este altar es donde el cordero ha sido sacrificado. Es donde los becerros han sido sacrificados. ¿Sabe? Es donde la ofrenda de transgresión ha sido sacrificado. Es donde la ofrenda de pecado ha sido sacrificado. Es donde la ofrenda de paz ha sido sacrificado. Es donde la ofrenda de holocausto ha sido sacrificado. Y todos estos hablan de una dimensión de lo que Jesucristo ha logrado para ti y para mí, y obviamente para Isaías. Entonces, y ahora lo que estamos pensando, él agarre ese carbón del altar, hablando, simbolizando todo lo que ha hecho a través del juicio del Señor Jesucristo. Pudiese meter tú y yo aquí la palabra intercambio, ¿verdad? Porque cuando pone la mano sobre la cabeza del sacrificio, ¿qué está sucediendo? Es un traspaso de lo que me separaba de Dios, traspasado al Señor Jesucristo, y el estado de Jesucristo traspasado a mí.
Entonces, wow, algo está sucediendo aquí muy increíble. Entonces, y pensásemos que tomará el carbón y lo pondrá en su corazón para que su corazón se anime. Pero no es lo que hizo. Y eso es lo que quiero subrayar aquí. No es lo que hizo. Lo que hizo es que puso el carbón en su boca. Puso el carbón en su boca. Entonces, si queremos cambiar la tristeza, si queremos cambiar, salir de la depresión, si queremos que mi ámbito cambie y ánimo cambie, entonces hay algo que es muy necesario y no es como me siento, es que reconozco lo que Jesús ha hecho, pero no solo lo reconozco, ¿qué? Pues lo reconozco y ¿qué más? Hablo según lo que ha sucedido, no como me siento, no como me pienso, no como las circunstancias alrededor, pero Dios está mostrando a Isaías el profeta que llegará a ser uno de los profetas mayores de todas las escrituras. La mayoría de los conceptos del nuevo pacto están profetizados en el libro de Isaías. Entonces, ¿qué está sucediendo en esto? Entonces, él está diciendo, primeramente necesito ver lo que Jesús ha logrado y creerlo, pero no solo creerlo, necesito creerlo y ¿qué más? Necesito ponerlo en mi boca y hablarlo. Y si queremos que la circunstancia cambie. Entonces, él pusieron el carbón en su boca, él comenzaba a hablar de la gloria de Dios, de lo que Jesús había logrado en sus intercambios, y estos intercambios ya, como platicamos hace ratito, somos herederos también, ya están en él, pero lo que lo hace vigente, lo que causa que el caos vaya saliendo, lo que causa que la oscuridad vaya desapareciendo, lo que causa que la oscuridad desaparezca, ¿qué fue? Fue que la palabra fue hablada, no solo creído. El Espíritu movía, pero aunque movía necesitaba que la palabra fuera hablada. Exacto, hermano. Exacto. Ok, dos pasajes más. Queremos ir al libro de Marcos rapidito. Y Marcos 11, 22 es donde comienza el pasaje. Tú conoces este pasaje. Pero dice, ten fe en Dios. Ten fe en Dios. Ahora, explica, Jesús está hablando. De cierto os digo que cualquier que dijere a este monte, ¿monte de qué? En esta situación vamos a decir monte de problemas, monte de enfermedad, monte de pobreza, monte de tristeza, como en el caso de Isaías, monte de que el futuro está mal, como en el caso de Isaías. Entonces está diciendo, de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte de problemas, de situaciones, de circunstancias negativas, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho, que es el frase siguiente, lo que dice. Lo que diga le será hecho. Cree en su corazón, hablar con su boca, ¿verdad? Hablar con su boca lo que Jesús ha logrado, la victoria de Jesús que es tuyo, tú eres el heredero, pero hablar con su boca, ¿qué es lo que dice aquí? Sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Wow. Si creo y hablar. Un pasaje más para que
no podemos confundir. Romanos capítulo 10, ¿verdad? Y creo que es más o menos versículo 8. ¿Qué crees? Más que dice, cerca de ti está la palabra. ¿Dónde está la palabra? En tu boca y en tu corazón. Esa es la palabra de fe que creemos. Esa es la palabra de fe que predicamos. ¿Qué estamos diciendo, predicando, proclamando? Predicar es decir el futuro, decir cómo puede ser el futuro. Entonces, versículo 9. Esto es lo que estamos proclamando. Esto estamos diciendo lo que puede ser. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Déjame explicar. Porque con el corazón se cree para estar perfecto con Dios justo, pero con la boca se confiese para que sea para salvación o una realidad. Otra vez estamos diciendo, wow, todo aquel que creyere no será avergonzado. Pudiese decir, todo aquel que creyere y confesare tendrá la realidad de todo lo que Jesús ha hecho. Wow. Entonces, poder de palabras creando todo. Wow. Yo soy Dr. Richard Hayes y este es nuestro canal de YouTube. Estoy muy agradecido que estás aquí conmigo hoy. Y por favor, inscríbete aquí al canal y por favor invita amigos para estar aquí con nosotros mientras que seguimos en esas aventuras en la palabra de Dios. Bendiciones. Hasta nuestra próxima visita.